Amén, amados. Gracias le damos al Señor. Se nos cortó la transmisión. Bueno, y entonces hablábamos de que Dios hizo pasar al pueblo de Israel por el río Jordán. ¿Vio? Y entonces habíamos visto que las ciudades que ellos fueron conquistando tienen mucho significado para nosotros. La primera ciudad que ellos conquistaron fue Capsel, que quiere decir Dios junta. Y entonces nosotros vemos que Dios nos juntó a nosotros en el cuerpo de Cristo. Fíjese, en el cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, Dios nos juntó en el cuerpo de Cristo y nos bautizó ahí por el Espíritu Santo. Gracias le damos al Señor. Gracias, Señor Jesús. Bueno, a veces tenemos muchos impedimentos, hermano, muchas situaciones. Señor, bendiga la vida de mi hijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Gracias le doy al Señor por la vida de mi esposa, porque ella me ayuda ahí con él. Gracias, Señor Jesús. Aquí lo mismo. Entonces vemos que Capseel significa Dios junta. Entonces Dios nos bautiza en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo y nos hace parte de su carne, de sus miembros y de sus huesos, dice. Después el pueblo de Israel siguió avanzando y llegó a la heredad de Edad, que significa Grey separada. ¿Vio? Grey separada. Y entonces ahí nosotros veíamos ahí en 1 Corintios 1:27 que Dios dice que lo vil y lo menospreciable del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, dice. ¿Vio? Y entonces Él nos separa. ¿Vio? Nos separa de las costumbres del mundo, nos separa de las tendencias de la carne, nos separa de todas las cosas que impiden que nosotros podamos servir a Dios. Sí, de todas las cosas que impiden que nosotros podamos servir a Dios, fíjese. Y entonces ahí vamos viendo nosotros la mano de Dios para con nosotros. Vamos viendo la mano de Dios para con nosotros, cómo Dios va haciendo su obra en nosotros. Entonces nos va separando. Para separarnos Él usa la palabra. ¿No? Él usa la palabra para santificarnos. Él usa la vida de Dios, Él usa el Espíritu Santo. Todo eso usa Dios para santificarnos. Y una vez que Él nos va santificando, y una vez que esa santificación se va haciendo una realidad en nosotros, nosotros llegamos a ser peregrinos en este mundo, ¿vio? Llegamos a ser peregrinos. Y el peregrino es diferente que el vagabundo. El vagabundo va de un lado para otro sin tener un destino, sin tener una morada fija. Pero el peregrino no, el peregrino sabe dónde va. El peregrino sabe que su morada está delante de él. ¿No? Por eso el apóstol Pablo dijo, tenemos nuestra ciudadanía, dice, que está en los cielos. ¿No? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En la tierra. No, no está en nuestra tierra, la ciudadanía de nosotros. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso nosotros, como dice el libro de Efesios, dice que tenemos la zarra del Espíritu. ¿Qué es la zarra del Espíritu? Tenemos el sello. ¿No? ¿Qué dice el sello? El sello dice que somos ciudadanos celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando suena la trompeta nosotros nos vamos a donde pertenecemos. Fíjese, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice la palabra del Señor. Entonces, ahí vemos que somos peregrinos por medio de Jagur, que es la tercera ciudad. ¿Vio? Somos peregrinos. Y hoy vamos a avanzar un poquito más. Después de Jagur, ellos siguieron avanzando y llegaron a Sina. Y Sina significa comprar. ¿Vio? Sina significa comprar. Nos hace saber a nosotros que nosotros, si le pertenecemos a Dios, es porque hubo un precio que se pagó. ¿Vio? Y tenemos que ver dónde se pagó ese precio. Y bueno, tenemos que ir ahí a 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Alabado sea el nombre del Señor. Donde la palabra del Señor nos hace saber a nosotros que nosotros fuimos comprados, fíjese. Dice en el 19,
¿O ignoráis que o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? No es vuestro el cuerpo, ¿no? Pero ¿y por qué no es nuestro? ¿Quién le dio autoridad a Dios sobre nuestro cuerpo? Y tenemos que seguir leyendo. Y que no es vuestro, porque por precio fuisteis comprados, dice. ¿Vio? Por precio fuisteis comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, la ciudad de Sina nos hace saber a nosotros que nosotros fuimos comprados. ¿Vio? Y que nosotros ya no podemos hacer lo que nosotros queremos. ¿Vio? Ya no decidimos nosotros sobre nuestra vida. ¿Vio? El que decide sobre nuestra vida es el Señor. Es el Señor. Él es el Señor de nuestra vida. Por eso cuando usted y yo le recibimos al Señor, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué está declarándote? Que Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que es el Señor de su vida y el mío. ¿Qué quiere decir que es el Señor de nuestra vida? Que es el dueño, el amo absoluto de nuestra vida. Entonces, nosotros no podemos decir, no podemos tomar decisión sobre nuestra vida, sobre la vida que está dentro de nosotros, que ya no es nuestra vida, sino que es la vida del Señor. Ya no podemos tomar decisión sobre esa vida. El que toma decisión sobre esa vida es Dios. Y ya tomó decisión del Señor sobre esa vida. ¿Qué decidió el Señor? Que esa vida tiene el poder y la capacidad para transformarnos a nosotros. Fíjese. Entonces, Sina nos hace saber a nosotros que nosotros fuimos comprados. ¿No? Nosotros fuimos comprados. Y después de Sina, sigue avanzando el pueblo de Israel y llega hasta Dimona. Fíjese. ¿Yo? Llega hasta Dimona. ¿Por qué nosotros tuvimos que ser comprados? Antes de seguir en adelante, ¿no? ¿Por qué nosotros tuvimos que ser comprados? Porque habíamos sido vendidos. ¿Yo? Habíamos sido vendidos. ¿Cuándo fuimos vendidos? Cuando Adán cayó. Cuando Adán cayó, nuestro primer padre, nosotros fuimos vendidos. ¿A dónde fuimos vendidos? Fuimos vendidos al pecado. ¿Vio? Y el pecado nos tomó a nosotros como esclavos y hizo de nosotros lo que Él quiso. Pero vino Cristo y nos compró. Fíjese, nos compró para sí. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que nosotros vemos ahí en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Jesús nos compró. ¿Vio? ¿Para qué dice? Para que no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que nos compró. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces el pueblo de Israel sigue avanzando en esta conquista de la tierra de Canaán y llega a Dimona. ¿Vio? Llega a Dimona. Y entonces en Dimona nosotros vemos el término o el precio de compra. ¿Cuál fue el precio de compra? Fíjese. ¿Cuál fue el precio de compra que el Señor Jesús pagó? Y dice que Él fue contado con los transgresores, dice. Podríamos leer ahí en Génesis 22:8 para entender un poquito. Génesis 22:8. Alabado sea el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor, mire. Y respondió Abraham: Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Vio? Porque había un precio. Había un precio. Abraham había prometido, Dios había prometido a Abraham una heredad. ¿Vio? Una descendencia. Había prometido. Pero esa descendencia Dios se la iba a dar no por su propio esfuerzo, sino porque Abraham creyera a Dios. Y Dios le dijo que a él le iba a dar una descendencia. ¿Vio? No una descendencia que
que proviniera de su esfuerzo, vuelvo a reiterar, sino una que él tenía que esperar en Dios. Fíjese. Entonces dice, Dimona dice, tiempo, término o precio de compra. Él fue contado con la transgresores. Dios mismo se proveyó. Dios mismo se proveyó. El precio total fue dado para la redención hasta la última gota. Cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac como sacrificio, dice que Abraham tomó la leña y tomó el cuchillo. Y iban juntos, dice. Y cuando iban juntos dice que Isaac preguntó al padre, Padre, de aquí la leña y aquí el cuchillo, dice. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y dice que Abraham respondió a Isaac, Dios se proveerá. Vio que muchas veces leemos mal ese pasaje. Usted lo puede leer ahí, Génesis 22:8. Dios se proveerá, dice. ¿Vio? No dice que Dios proveerá. Entonces respondió a Abraham y dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. No dice que Dios proveerá. Dios se proveerá para sí mismo. Claro, lo que Abraham no estaba viendo ahí, porque Abraham no lo sabía, pero Dios le estaba queriendo mostrar a Abraham y nos está mostrando a todos nosotros que por medio de esa figura Dios nos estaba haciendo ver a nosotros que en el tiempo futuro Él se iba a proveer de cordero para el holocausto. Y ese cordero lo vio Juan. Dice que Juan estaba bautizando en el río Jordán con el bautismo de arrepentimiento y dice que vio a Jesús venir hacia él. Y cuando lo vio a Jesús venir hacia él, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el Cordero que Dios estaba proveyendo cuando Abraham dijo, Dios se proveerá del Cordero. Dios se proveerá del Cordero. Fíjese qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Y de eso nos habla a nosotros la ciudad de Dimona, dije, ¿no? Sí, de Dimona. ¿Vio? Que ese Cordero que Dios estaba proveyendo era nuestro amado Señor Jesús. Y que por medio de ese Cordero Dios nos iba a salvar a todos nosotros. ¿Vio? Dios nos iba a salvar a todos nosotros, a toda la humanidad, a todos los que creen. ¿Vio? A todos los que creen. Por eso, hermano amado, poder entender estas cosas es un poco difícil. Usted tiene que tomar su Biblia, usted tiene que armarse de paciencia y tiene que meditar. ¿Vio? Pero fíjese hasta dónde hemos llegado hoy. Sin comprar. Dios nos compró. Después vemos Dimona, que es el término o precio de compra. Él fue contado con los transgresores, pero Él pagó hasta la última gota. Ya no hay nada que hacer. Por eso cuando el Señor Jesús fue entregado en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. Todo lo que había que hacerse se hizo para que el precio fuese pagado. Y después vemos el término o precio de la compra, que fue la sangre de nuestro Señor Jesús, que eso fue lo que significa Dimona. Y como última ciudad que vamos a ver hoy, hermano, hasta aquí me dio el Señor. Gloria a Dios. Hasta aquí me dio el Señor. Yo sé que falta mucho todavía para que termine el programa, pero a veces el Señor nos da hasta un lugar. La última ciudad que vamos a mencionar hoy en el versículo 22 es Adada. Y Adada significa la presa se marcha. El precio fue saldado. ¿Qué decía la sentencia? La sentencia decía, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Esa fue la sentencia. Y Dios no podía pasar por alto esa sentencia. Dios no podía pasar por alto esa regla, por decirlo de alguna manera. Pero Dios se proveyó del cordero para el holocausto y por medio de la sangre de ese cordero la cuenta fue saldada. Entonces, nosotros, estando bajo nuestro primer padre, Adán, éramos presa de Satanás. Fíjese, pero apareció nuestro amado Señor Jesucristo. Apareció nuestro amado Señor Jesucristo en la escena. Él pagó el precio. Él derramó su sangre hasta la última gota. Hasta la última gota.
ni cuando Él derramó su sangre hasta la última gota, dice que clavó en la cruz el acta de los decretos que no eran contraria, ¿vio? La quitó de en medio, la clavó en la cruz y antes de entregar el Espíritu, Él exclamó, consumado es. Fíjese. No había más nada para hacer. Fíjese qué maravilloso. ¿Vio? Ahí está el complemento. Gracias, ¿Vio? Jesús. Fíjese. ¿Vio? Entonces la cuenta fue saldada. Y entonces la palabra, el nombre aquí, Adada, significa la presa se marcha. Fuimos comprados, dice. Y nos fuimos con aquel que nos compró. ¿Vio? Y ahí, como último versículo, hermano, ahí en Romanos capítulo 7, versículo 4, vamos a leer ahí. También no fui muy prolijo en la exposición hoy en la palabra, hermano, pero el Señor quiere que usted conozca esto que pudimos dar hasta aquí. Entonces dice en el capítulo 7, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley. Fíjese, estamos muertos a la ley. ¿Cómo que estamos muertos a la ley? Sí, dice que estamos muertos a la ley. Por el cuerpo de Cristo. Fíjese, por el cuerpo de Cristo. Y entonces dice, ¿para qué? Para que seáis de otro. Fíjese qué maravilloso. El precio se pagó. La demanda quedó satisfecha. Y ahora le pertenecemos a otro. ¿A quién le pertenecemos? A aquel que murió y nos compró. Fíjese. Soy muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Esto es a saber del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Vio? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados no podíamos llevar frutos para Dios. Pero ahora que hemos sido comprados, ¿vio? Ahora que el precio fue pagado, ahora que la deuda fue saldada, dice la palabra ahora por medio de esta heredad que es dada, dice, la presa se marcha. ¿Vio? Nosotros ahora nos vamos con el Señor. Gloria a Dios. ¿Vio? Nos vamos en libertad y en gozo con el Señor, con una limpia conciencia. ¿Vio? Mientras que éramos prisioneros de Satanás, la conciencia nos acusaba de día y de noche de que éramos pecadores, de que teníamos un cuerpo de pecado, de que no íbamos a ir al infierno. La culpa estaba siempre delante de nosotros, pero ahora que el precio fue saldado y la culpa fue puesta sobre aquel cordero que Dios se proveyó. Fíjese qué maravilloso. Preguntó Isaac a Abraham, Padre, dice, aquí la leña y aquí el cuchillo, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dijo a Isaac, Dios se proveerá, dice. ¿Vio? Claro, y siempre lo leíamos mal, ¿no? Porque decíamos, Dios proveerá. Sí. Pero no, Dios se proveerá, Dios Él se mismo proveerá. se proveerá. Y fíjese que ahí hay Gloria a Dios. un mensaje mucho más hermoso todavía. Porque cuando Abraham dijo a Isaac, Dios se proveerá, dice que Abraham llegó al lugar donde Dios le había señalado. Puso la leña, dice. Puso al muchacho sobre la leña. El muchacho dice que no abrió su boca. Y eso es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Él fue llevado como cordero al matadero, dice. ¿Vio? Y él no abrió su boca. Fue puesto sobre la leña. Abraham tomó el cuchillo. Y tuvo a punto de degollar, dice, a Isaac. Y el Señor le detuvo. Abraham dice que no le acontezca ningún mal al muchacho. Dice. ¿Vio? Pero acuérdense la palabra que Abraham le dio a Isaac cuando iban caminando, dice. Dios se proveerá, dice, para el holocausto. Y dice que cuando Abraham y Isaac miraron hacia un costado, vieron al costado de donde ellos estaban, dice, un carnero, dice, trabado por sus cuernos, dice, en un zarzal. Y ahí nosotros vemos una figura maravillosa de Cristo ocupando nuestro lugar como pecador, ¿vio? Poniendo sobre él una corona de espinas que hablaba de la maldición que había caído sobre el mundo. Porque las espinas que Cristo llevó en la cruz del Calvario nos hablan de la maldición que había caído sobre el mundo. Fíjese que el mundo, la tierra, nunca había producido cardos y espinas. Pero cuando Adán cayó, Dios le dijo a Adán, dice, por cuanto pecaste, dice, la tierra te producirá cardos y espinas. Fíjese. Y Cristo, dice, quitó la maldición, hecho por nosotros maldición en la cruz del Calvario. Fíjese. Entonces Él sufrió el castigo. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Gloria a Dice, Dios. y ahora dice, la presa se marcha.
Fíjense qué maravilloso, hermano. Gracias damos al Señor. Gloria Qué a hermoso, Dios, hermano, gracias, poder entender Señor. estas cosas. Poder entender que ahora somos de otro, de aquel que nos compró. Amén. Gracias. Qué Jesús. maravilloso. No sé Gloria a si Dios. querías agregar algo, amor. Qué maravilloso. Bueno, doy gracias al Señor, hermano. Que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día lunes. Vamos a seguir con esta meditación porque es muy hermosa. Muy El hermosa. hermano Jorge y el hermano Ariel. Amén. Señor bendiga a los hermanos que nos estuvieron escuchando y a los que van a escuchar después. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Señor. Gracias por el precio que tú has pagado por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, y porque tú, Señor, nos has librado, Señor, de la condenación que pesaba sobre el mundo entero y sobre nosotros, Señor. Ahora podemos, Señor, como dice tu palabra, marchar delante de ti, Señor, con limpia conciencia y con libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, amados.